En estos días, pues sentía de parte de Dios el comenzar una nueva serie. Una nueva serie con el nombre de Enfrentando tiempos de crisis. Em, en esta, digamos que el tiempo lo dirá el Señor, cuánto durará, pero en tiempos de confinamiento creo que es bueno explorar y ver qué dice la palabra al respecto. Hay unos textos sobre cuáles me voy a basar que creo firmemente que estamos dentro de ese marco, de ese cuadro. Hoy, concretamente, el episodio 1 es ¿qué hacer en tiempos de crisis? Y yo me voy a basar en Mateo 24, sobre todo en los primeros versículos, va a estar hablando básicamente de un tiempo el cual había de llegar en el momento de Jesús, pronosticaba, profetizaba, comentaba, avisaba de que vendría un tiempo de dolores de parto. Y creemos firmemente que estamos viviendo esos tiempos de dolores de parto, ese principio de dolores, y sin duda que podemos extraer de ese texto y de los que hay alrededor, podemos extraer algunas claves que nos pueden ir muy bien para estos tiempos complejos. Así que si me quieres acompañar en la lectura, más adelante, pues estaré enfocándome en el capítulo 24 de Mateo. Pero antes de ello, te quería hacer como una especie de reflexión sobre qué estamos viviendo. Fíjate que en tiempos de crisis, todo, y lo estarás experimentando, todo va muy rápido, muy rápido. Rápidos son, en primer lugar, las noticias. Corren velozmente las verdaderas y las falsas, todas ellas, de ámbitos más extensos, de ámbitos más concretos. En segundo lugar, vienen con ellos los problemas. Sin duda que tenemos problemas reconocidos. El COVID-19 es un problema grave reconocido. El segundo problema económico, el social es un problema, el no podernos relacionar de forma normalizada, el académico, tantos problemas que van surgiendo en estos temas. En tercer lugar, los temores. Es decir, después de las noticias, los problemas, en nosotros fluye un conjunto de temores de tal manera que nuestra alma comienza a perder de su paz. En cuarto lugar, viene rápido a nosotros un cambio de prioridades. Prioricemos qué es lo mejor, qué tenemos que hacer primero, qué es lo más importante ahora. Todo esto puede esperar. De hecho, el estado de alarma está priorizando a nivel político, gubernamental, sobre algunos aspectos ahora pues que solo trabajen unos sectores, los más necesarios, y los otros pues que estén estabilizados en casa. En quinto lugar, cuando ya tenemos las prioridades rápidamente colocadas, vamos a tomar decisiones rápidas. Tenemos que funcionar de forma muy rápida. Voy aquí, no voy allí, me quedo en esta casa, ¿qué tengo que hacer? ¿Compro más alimentos? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo gestiono esta situación? Después de las decisiones vienen las acciones. Hacemos cosas. Incluso el no hacer nada es una acción también. Y por último, el éxito, la victoria. ¿Hemos conseguido lo necesario o hemos fracasado en lo que debíamos hacer? Así que cosas muy rápidas están sucediendo en tiempos de crisis. Siempre noticias, vienen problemas, vienen temores, vienen cambio de prioridades, vienen decisiones, vienen acciones y por último, la pregunta, ¿hemos conseguido la victoria? ¿Hemos hecho lo que debíamos haber hecho? Etcétera. Y creo que es muy bueno pues marcarnos en este ámbito del qué hacer en tiempos de crisis. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, una frase que escuché del mentor de otro mentor, y él decía, no malgastes una crisis. No malgastes una crisis. Una crisis es un foco de oportunidad. Las cosas van muy rápido, pero eso también quiere decir que se aceleran algunos procesos de forma muy rápida.
En japonés, el otro día lo comentaba, en el R7, en japonés hay la misma palabra que se utiliza para crisis, es la misma que se utiliza para oportunidad. Por tanto, toda crisis conlleva una oportunidad. Dios nos llama a no enfocarnos en los problemas, sino enfocarnos en las oportunidades que tenemos. Dios no quiere que nos enquistemos en los problemas, sino qué oportunidades tenemos para desarrollar. Y así vamos a explorar qué dice el texto en este sentido que encontramos en el capítulo 24 de Mateo, a partir del versículo 3. Y dice así, voy a utilizar lo que es la Biblia textual, que es un poco más afín al original, pero también comentaré sobre alguna otra versión. Dice así, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y la consumación de la era, el fin del tiempo? Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, terremotos en algunos lugares. Reina Valera también dice pestes, que es de alguna manera lo que estamos viviendo. Y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Entonces os entrarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Así encontramos cómo Jesús, en un momento normal de su cotidianidad, sale del templo, va al monte de los olivos, y los seguidores, los discípulos, los fariseos, le preguntan, y le llegan a hacer 3 preguntas. Le dicen, ¿cuándo sucederá esto de que el templo será derrumbado? ¿Cuándo vendrá pues esa nueva era, ese nuevo tiempo? ¿Cuándo vendrás tú de nuevo? Entonces, digamos que el texto a partir de aquí empieza a responder de forma intercalada sobre estas 3 preguntas. Y es curioso cómo advirtiendo estos tiempos de crisis que van a llegar, esos tiempos de dolores de parto, crisis sin duda con esperanza, porque no solo es principio de dolores, como algunas versiones dicen, sino dolores de parto, quiere decir que luego habrá un nacimiento, que hay una esperanza final. Dice, da 5 advertencias sobre peligros que vamos a encontrar. En primer lugar, nos dice, mirad que nadie os engañe. Por tanto, la mentira comenzará, o ha comenzado ya, pues a moverse. Dice, no os alarméis. Por tanto, esa voz de alarma que no solo vemos a nivel gubernamental, sino también a nivel personal. Dice también, versículo 9, seréis aborrecidos. Y seguramente que muchos de nosotros ya hemos sentido una diferenciación dentro de nuestros contextos culturales, laborales, pues cómo se nos aparta de lado, no se tiene muy en cuenta nuestra opinión, o dicen, mira, el cristiano, y de alguna manera se aborrece lo que decimos, y evidentemente en algunos países pues va más allá incluso a llegar a la muerte. Cuarto peligro, muchos tropezarán, la caída. Y una última advertencia, el amor de muchos se enfriará. Y sin duda que estamos viviendo unos años muy complejos. Parece que ahora estamos encontrando un momento excepcionalmente apocalíptico y parece esto que realmente es anodino, nunca había sucedido algo así. Y es cierto. Pero ¿cuántas más veces encontraremos crisis así? Con toda la crisis del plástico, el tema ecológico, el tema atmosférico, el tema social, como aquí advierte muy claramente que habría
guerra, rumores de guerra, y cómo eso, ¿no? Cuando vemos las noticias está lleno de esto, que el amor de muchos se ha enfriado, cuántos hijos con padres ha habido esa frialdad, cuántos matrimonios han vivido ese retroceso en el amor. Y todo esto mezclado nos habla de esos peligros. Pero al final, fíjate que habla de una promesa condicional. Y me voy a parar en esta. Dice, pero Dios dice, el que perseveró, acaba diciendo, perdón, en el versículo 13, el que perseveró hasta el fin, ese será salvo. Y de todas las decisiones que yo tenía que tomar, de todas las cosas que más rápido, noticias, problemas, temores, prioridades, decisiones, acciones, yo quiero eso. Yo quiero acabar bien, quiero ser salvo, quiero vivir la herencia de lo que Dios me ha prometido. Yo quiero vivir la plenitud de Dios, porque es la plenitud para mi vida. Y Dios dice, el que persevere. Por tanto, es una promesa condicional. Acuérdate que la semana pasada decíamos que había un plan de Dios A y un plan de Dios B, y que si nosotros no orábamos o no empujábamos o no nos esforzábamos, no colaborábamos con Dios, puede que nos quedemos en un plan B. ¿Cuántas personas han acabado su vida y su existencia no alcanzando todas las promesas que habían para ellos? Quizás con una vida cristiana mediocre. Pero Dios nos invita a un plan A diciendo, pero el que perseveró, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese vivirá la tierra por heredad, las promesas de Dios por heredad, la plenitud. Así que te invito a acompañarme en una reflexión que he podido pues tener un tiempo para ir desgranando. Hay una idea que hace tiempo Craig Hill de Sendas Antiguas pues lanzó una pequeña idea, y a partir de ahí Dios me ha ido hablando a hacer un cuadro que por eso pues me hago aquí a compañía de mi pizarra, y espero que puedas visualizarlo bien y oírlo bien. Mira, nosotros, vamos a ponerlo aquí. Nosotros estamos básicamente formados por tres aspectos. Cuerpo, alma y espíritu viven en nosotros. La parte física, la anímica y la espiritual. Y voy a dibujar el alma como si fuera nuestra casa. ¿El alma qué es? Es la base de nuestros sentimientos. Es la que nos va a llevar a tomar decisiones, es la que nos va a hacer sentir bien, felices, tristes, depresivos, animados, sorprendidos. Y básicamente es esa casa que nosotros queremos llenar, es nuestro corazón. En estos tiempos de confinamiento, pues habla, pues eso, estás en tu casa. Y resulta que hay alguna forma de abastecimiento a esta casa. Puede haber lo que podríamos hacer así de forma un poquito simbólica, un camión. Un camión que va a abastecer esta alma, y va a ser el camión de la carne. Es decir, continuamente para intentar satisfacer nuestra alma, nuestro corazón, quizás en estos momentos de crisis, de desasosiego, de incertidumbre, va a ser, sin duda, es atacada nuestra alma. Podemos aceptar lo que vendrían los alimentos, la provisión de la propia carne. La carne nos va a ofrecer pues muchas cosas que inicialmente son buenas y nos van a satisfacer, pero sin duda que van a ser de corta duración. Por ejemplo, pues estamos viendo actualmente cómo rápidamente las diferentes plataformas se ponen a trabajar y comienzan a intentar satisfacer el alma con conciertos gratuitos en la televisión, con programas Disney o programas Netflix, pues baratos y largos, con quizás pues también todo lo que son las diferentes librerías y publicaciones que se han abierto
pues para descargar libros gratuitamente y pasar el tiempo así de la mejor manera. Por tanto, el entretenimiento, que no está mal de entrada, puede ser nuestro foco, nuestra prioridad para llenar nuestra alma. Lo que pasa es que esos alimentos caducan pronto. Después de esa lectura, después de ese concierto, pues estamos igual de vacíos. ¿Qué sucede? Que por otro lado, si nosotros seguimos en esta línea, nos va a llevar a posiblemente llegar a cometer obras de pecado. Por ejemplo, personas que en esta época pues entran en ludopatía, en juegos, apostando dinero, quizás en temas sexuales, en consumir pues quizás algún tipo de pornografía, adicciones, el dar más pues por fumar, por beber, por drogarse, incluso cuando acabe este confinamiento, ¿cómo saldrá la gente? ¿Qué es lo que hará la gente? No sabemos pues realmente cómo va a reaccionar, pero es posible que vuelva a buscar de forma desesperada estos alimentos. Sin duda que estos alimentos nos contaminan el corazón y el alma. Pueden ser alimentos como la crítica, nos lleva a la envidia, nos lleva a la depresión, al odio, al desánimo, a la tristeza, a los malos pensamientos y a la pereza. Porque la pereza es uno de los puntos más importantes en esta época que puede arrastrar a dejarse llevar por la carne. Al final de todo esto, ¿qué es lo que encontramos? Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y dice que el que siembra en la carne recibe finalmente corrupción. Es como una planta que se va corroyendo, que va desapareciendo. Vamos a reescribir esta. Y realmente esta es la sociedad y su esperanza. No tenemos mucho más que decir. Sí que es verdad que en la época judía, pues disponían de la ley. Actualmente a veces muchos padres diciendo, eso no está bien, la moralidad, oye, no está bien, no bajes aquí, no te contamines más, prohibir esto, si hay adulterio, fornicación, apedreamiento, intentando preservar de que las personas no se dejarán llevar por esto, porque cada vez van a ser más contaminadas. Fíjate que te estoy hablando de la palabra de Dios, te estoy hablando de Mateo 24, cómo comienza la alarma llevando quizás a la mentira y quizás a la caída. Y esta es la alarma sobre el alma, la mentira de que esto te va a proveer y al final la condenación en la caída. Pero dice la palabra que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos, salvos en su amplitud, no solo salvación de nuestros pecados, sino también vivir la vida en plenitud. Aquí se ha acabado la película para una persona que no ha reconocido a Jesús. Y sí, es triste, pero es que nosotros estamos hechos por carne, por alma, pero también por espíritu. Y el espíritu no aparece si uno no ha conectado con Jesús. Dios envió a Jesucristo para que tengamos vida eterna, para crear no la ruta roja, sino una nueva ruta, la ruta verde, una ruta que nos va a traer esperanza, nos va a traer vida, nos va a traer paz, una paz que va a alimentar este alma, pero no va a ser temporal, sino totalmente eterno. Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Vino a hacerse pecado. Él fue tentado por todas estas cosas, pero no cayó en ellas. Pero Él se hizo hombre por ti y por mí. Murió en la cruz, llevando todo el pecado que nosotros habíamos realizado. Todo el pecado. Todo el pecado. Y sabes, la muerte acabó con Jesús, pero Jesús acabó con la muerte. 3 días en el infierno, al final tomó
a Satanás las llaves del imperio de la muerte, puedes encontrar en Hebreos 2:14. Y resucitó, fue resucitado por el Padre, aceptando todo el perdón de pecados, tu pecado y el mío. Si tú no conoces a Jesucristo, si no tienes una experiencia con Dios, si tu vida se mueve en esto y no hay otra realidad para ti, te invito a que recibas a Jesús en este momento. Puedes decirle, Señor Jesús, perdóname por todo mi pecado. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo quiero otra esperanza, yo quiero conectar contigo. Vivifica mi espíritu que está muerto. Gracias por morir por mí. Gracias por la vida eterna. Si has hecho esta oración, si hace tiempo hiciste esta oración, si has creído en Jesús en las formas que fueran, ¿sabes? Aquí hay una nueva dimensión. Hay una nueva ruta que se abre. Y es otra forma de abastecimiento, otro camión, si me permites, el Espíritu. Y así cuando la palabra dice vivid en espíritu, se está refiriendo pues a una forma nueva de vivir. Vamos a pintarla de color azul, una forma diferente, una forma de suministrar lo que hay en nuestra alma con cosas que vienen del Espíritu. ¿Sabes? Si aquí nosotros teníamos pereza, aquí el Espíritu Santo nos va a llevar a tener dominio propio. Como dicen por aquí en los textos, forma de redimir el tiempo, de utilizarlo para bien. Es decir, el tiempo que tengo es como un dinero, es preciado, es más preciado que el oro. Realmente, ¿cómo lo puedo utilizar para llenarme con las cosas de Dios? Si tú has reconocido a Jesucristo, tú atraviesas esta puerta y hay un conjunto de nuevas realidades. Dominio propio, intencionalidad en lo que haces, una vida con propósito. Gálatas 5:18 dice, si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora no necesitamos una ley que nos recuerda lo que no debemos hacer. Es que ya el Espíritu Santo, por su gracia, nos recuerda qué es lo que no debemos hacer. El Espíritu siente celo de nosotros. Dios siente celo y nos estira, nos hace sentir mal, contristar al Espíritu cuando hacemos lo incorrecto, porque nos lleva en una nueva ruta, no esta ruta roja, sino esa ruta azul, algo con esperanza, algo vivo. El fruto del pecado era sus obras, pero las obras del Espíritu son sin duda su propio fruto. Amor, paz, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Realmente gozo. ¿Sientes gozo en tu vida? ¿Un gozo que se mantiene? ¿O simplemente es algo que aparece y desaparece porque te estás alimentando de esta zona y no de esta zona? Porque si te alimentas de las cosas de Dios, vas a recibir un gozo que no perece, que continúa. ¿Sientes paz? ¿Es una paz transitoria o es una paz que realmente se mantiene en todo momento, incluso en momentos de dificultad? ¿Tienes dominio propio o te cuesta, pues, congregar con el tiempo, utilizarlo bien, llegar a tiempo? ¿Tienes dominio? ¿Sabes decir que no a algunos quizás vicios o tendencias? El Espíritu tiene esa rienda suelta para decir no y cortar eso, porque Dios te ha dado templanza, dominio propio. ¿Sientes un amor especial por otras personas o simplemente te obligas a actuar correctamente? Porque el amor genuino viene del Espíritu. Y la santidad. Todo tipo de santidad viene arrastrada
porque el Espíritu Santo te constriñe, te atrae, te abraza. Y a veces nosotros podemos caer en juicios y decir, mira, esta persona es cristiana y mira lo que hace. Pero realmente no es por pura maldad o hasta incoherencia. Es simplemente que no ha experimentado esta realidad. Y da más lástima que rabia podría dar. Jesús, cuando estaba crucificado y le estaban matando el pueblo judío y ahí representados todos nosotros con nuestros pecados, él dijo, no dijo, míralos qué malos, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así si vemos a una persona que está aquí, ten misericordia porque no solo por lo que hace, que le condena a lo peor, sino porque no ha experimentado esta zona de aquí. ¿Sabes qué dice Gálatas? Capítulo 5. Dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Y en el 6:8 de Gálatas dice que si sembramos en la carne, obtendremos corrupción, pero si sembramos en el Espíritu, obtendremos vida eterna. Y no solo es la vida eterna de ir al cielo, es la vida eterna en cada momento de nuestra vida. Gálatas 5:21 nos habla de obtener los beneficios de la herencia de Dios. De quien no lo hace no tiene esa herencia, pero el que lo hace sí que la obtiene. Así que simplemente te quería mostrar este cuadro y creo que es muy necesario en estos tiempos que corren. Es muy necesario. Porque en estos tiempos, ¿sabes? Corren las noticias, corren los problemas, corren los temores, pero corre también el cambio de prioridades. Y en ese cambio de prioridades puede que aquí es como separar el grano de la paja. De pronto, a nivel de iglesia, hay personas que todavía se están volcando mucho más en la búsqueda de Dios, en ayunos, en oración, en el estudio de la palabra, en comunidad, en buscar, y otros que se están tirando mucho más. Bueno, es como un tiempo de vacaciones, estoy esperando, me estoy pues dejando llevar, duermo hasta tarde, me pongo mis películas o mis series o mi entretenimiento, mis videojuegos o lo que fuera, y vives en esto. Ahora en tiempos de crisis todo se mueve y las prioridades también. Y te invito a que abras el corazón para desear y votar por la mejor de las prioridades, que es Jesús, que es el Espíritu, que es la vida, porque te va a traer aquí a la vida. Y nosotros como iglesia, fíjate que estamos intentando llevar a todas las personas hacia allá en la máxima manera. Habrás visto incluso un mensaje recientemente de 4 claves para crecer espiritualmente. El conocimiento de Jesús, lee la palabra, fórmate, conoce más de él, de su carácter, de sus obras, cómo trabajaba, cómo hacía. Conocimiento de Jesús, conversación con Dios, esa intimidad con él, ese momento de alabanza, de ayuno, de oración. Comunidad, con personas cristianas que te ayudan a crecer y tú les ayudas a crecer, que tienen el mismo espíritu. Y cuarto, extender el reino de Dios. No estamos ahora para pasar 2 semanas o 3 semanas de vacaciones en nuestras casas. Estamos para extender el reino de Dios, ayudar a los que están enfermos, a los que necesitan consuelo, a llevar una palabra, a preparar un material para darlo, a llevar un grupo de conexión, a llevar un grupo de gimnasia con Biblia, a llevar un grupo un taller para enseñar de las claves del reino, lo que fuera. Gracias por toda tu participación. Gracias por los que estáis permitiendo que esto suceda. Grupos de intercesión, grupos de líderes, grupos de personas que están sirviendo, que están ahora trabajando la página web. Tantas cosas. Muchas gracias. Porque el reino de Dios es más. Y yo digo, si tienes tiempo libre, dímelo, porque hay mucho trabajo que hacer.
pero la decisión es tuya. ¿Qué eliges? ¿Quieres vivir en el espíritu o quieres vivir en la carne? Si vivimos por el espíritu, pues sabes, dice Pablo en Gálatas, andemos también en el espíritu. Así que simplemente te dejo con estas reflexiones. Recuerda que en tiempo de crisis, en esos tiempos que indica el Señor, de esos tiempos de dolores, de principio de dolores de parto, hay una esperanza, que el que persevera, ese será salvo, ese va a recibir por herencia su reino. Pero primero, no te alarmes. Segundo, no te dejes engañar por la mentira. Tercero, cuida que muchos tropezarán. Pero recuerda que hay esperanza, que puedes ser salvo y traer salvación a otros. Nuestros objetivos son dos: conocer más a Jesucristo, conocerle plenamente y extender su reino. Es por eso que estamos en esta tierra. Si no fuera por eso, ya estaríamos en el cielo con Él. Así que te animo a servirle, a entregarte, a ir más allá con Dios.